Las informaciones en este segundo bloque. El próximo 5 de septiembre Chile realizará un nuevo cambio de hora para dar inicio al horario de verano. Una modificación que vuelve a abrir debates sobre sus efectos en el sueño, la salud y la rutina en las personas. Para conocer las consecuencias y, por supuesto, analizar si Chile debería mantener un horario único durante todo el año, vamos a conversar con el doctor John Ewer. Él es investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Aquí les damos. ¿Cómo está, John? Buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. Buenas tardes, gracias por la invitación. John, ¿qué ocurre con nuestro reloj biológico cuando adelantamos una hora a los relojes y pasamos a lo que viene ahora, que es el horario de verano? Lo que pasa con este cambio de hora es que terminamos en general durmiendo menos, quizás hasta una hora menos, porque lo que pasa es que se nos adelanta el día, tenemos que levantarnos más temprano y es muy difícil programarse para dormirse más temprano, ¿cierto? Si yo les digo, mira, mañana tienen que empezar a trabajar a las 4 de la mañana, así que ahora son las 11 de la mañana, váyase a dormir al tiro, eso no funciona, porque nosotros tenemos un sistema que regula el sueño, que depende de este reloj biológico que le pone atención al horario del sol. Y uno dice, ¿por qué el sol? Y es simplemente porque es la fuente de luz más fuerte a la cual estamos expuestos. Es 100 veces más fuerte que la luz que tenemos dentro de una habitación. Entonces, el sol se levanta, digamos, a la misma hora con respecto al sol, pero se va a levantar una hora más tarde con respecto al horario del día sábado, en este caso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es levantarnos una hora más temprano y eso causa un déficit de sueño y eso hace que estemos más dormidos, tengamos más accidentes y hay un aumento agudo en cosas serias como el número de infartos, ¿ya? John, Así que esto, no es el menor. cuerpo no se adapta de un día para otro. ¿Cuánto tiempo puede tardar el organismo en adaptarse completamente a este cambio horario? Sí, eso es interesante porque uno dice, siempre dicen, no se preocupen, 2 o 3 semanas va a estar listo. En realidad el cuerpo no se adapta nunca porque el cuerpo siempre le está poniendo atención a la hora que se levanta el sol. Lo que pasa es que este cambio de horario ocurre en la primavera y a medida que pasa el tiempo nos vamos acercando al verano y el sol naturalmente se va levantando cada día un poquito más temprano. Entonces nos acostumbramos, no porque nos acostumbramos, sino que el sol nos hace el favor de levantarse más temprano. Y ahí se acaba esa brecha, digamos, pero no es porque nosotros nos acostumbremos, nunca nos acostumbramos. Si el cuerpo siempre le está poniendo atención a la fuente de luz más fuerte a la cual está expuesta, que en este caso es la del sol. Estamos conversando con John Ewer, él es investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. John, ¿qué efectos puede provocar durante los primeros días en el sueño, el ánimo, la concentración y también el rendimiento de las personas este cambio horario? Bueno, todas las cosas están impactadas que tienen que ver con sueño, digamos. Si uno tiene déficit de sueño, entonces está más dormido, comete más accidentes, se concentra menos, ¿cierto? Por ejemplo, puede haber un aumento de agudo en ciertos accidentes de tránsito porque ya sea uno cruza la vereda y no puso atención o el conductor o la conductora no puso atención que uno estaba ahí. Entonces pueden ocurrir aumentos que tienen que ver con estar un poquito más dormido, ¿ya? Y también hay aumentos agudos sobre la salud, como mencioné, aumento en el número de infartos. Y uno sabe que tiene que ver con este cambio en que se te adelanta el horario y no simplemente con un cambio, porque en el otoño, cuando uno termina durmiendo una hora más, ¿ya? Ahí lo que uno ve es una caída en el número de infartos, ¿ya? Entonces, todo indica que el problema es adelantar los horarios, que tiene sentido, ¿cierto? Porque si uno tiene que levantarse una hora más temprano y duerme un poco menos, entonces tiene un impacto mayor. ¿Existen grupos que sean particularmente vulnerables a este cambio, John, como los niños, adolescentes, adultos mayores, por ejemplo? Sí, los más impactados por estas cosas de horario son los adolescentes, porque ellos naturalmente se despiertan más tarde que los adultos. Siempre dicen que los adultos son unos flojos, estuvieron de fiesta todo el día, pero en realidad la biología es el hecho es que
los adolescentes se duermen más tarde y por lo tanto también se despiertan más tarde que los adultos. Cuando uno piensa un día sin despertador, hay que pensar a qué hora se despierta un adolescente, puede ser 10, 11, 12 del día, ¿cierto? Esto no es, tiene que ver con fiesta, tiene que ver con la biología. Y si tú te despiertas tarde, ya te vas a dormir tarde. Y si tienes que dormir al menos unas 8 horas, entonces es difícil con un horario en que el colegio empieza, tienes que levantarte a las 7 o 6 y media para ir al colegio, ¿cierto? Eso come mucho de tu noche porque te acostaste hace no tanto y ahora le agregas otra hora más a ese insulto, entonces terminas con un déficit de sueño aún mayor. Ya el déficit de sueño es gigante en los adolescentes, ya son muy pocos los que duermen más de 7 horas y en teoría deberían dormir al menos 8, quizás 9 horas según la edad. Estamos conversando con el doctor John Ewer, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. John, ¿existen evidencias de que los cambios horarios puedan aumentar determinados riesgos para la salud, incluso, como lo decía usted, la ocurrencia de accidentes en la conducción u otros, ¿no? Claro, bueno, hay este aumento bien documentado de aumento de infarto, ya que no un número gigante, pero son infartos completamente evitables simplemente cambiando la hora. Si uno piensa medidas de gobierno que uno puede imponer para mejorar la salud de los ciudadanos, es difícil, ¿cierto? Pedirle a los ciudadanos que le agreguen menos sal a la comida es cuesta arriba, ¿cierto? Pedirle que no fumen en los bares, eso fue una ley que simplemente se pasó porque si uno le pidiera a las personas que van a los bares si están de acuerdo con eliminar el cigarro, la mayoría diría que no, ¿cierto? Porque van ahí a estar con amigos, fumar, etcétera. Entonces, leyes que tienen que ver con mejorar la salud son difíciles. En este caso, la implementación sería muy simple, porque es cosa de retrasar o adelantar los relojes y dejarlo así para siempre, porque hay que evitar los cambios de hora, porque si uno lo cambia en una dirección, después hay que cambiarlo en la otra, ¿cierto? No podemos seguir ganando, perdiendo horas para siempre. Entonces, en este caso, el de la primavera se nos adelanta el día y después recuperamos sueño en el otoño, pero el daño ya está hecho, se hizo en la primavera, como ahora. John, usted ha planteado a propósito de este punto anteriormente que nuestro país, que Chile, debería mantener un horario único. O sea, ¿por qué sería más beneficioso terminar con estos cambios de hora, primavera, qué sé yo, otoño? Justamente por lo mismo, porque hay que evitar este cambio de horario de la primavera y no se puede cambiar el de la primavera sin cambiar el del otoño. Entonces uno elimina los cambios de hora. Hay que decir que la mayoría de los países del mundo no cambian la hora. Lo que pasa es que son los que lo cambian son como nuestros referentes, ¿cierto? Estados Unidos, Canadá, Europa, pero la mayoría de los países del mundo no cambian la hora, incluso Rusia, ya que es un país gigante, por supuesto. Ellos, como en el 2010 creo, decidieron eliminar el cambio de hora. Lo interesante es que hicieron lo que todo el mundo quiere hacer, ¿cierto? Que es mantener el horario de verano, porque uno piensa en el verano, las tardes largas, etcétera, etcétera, pero el problema del horario de verano no es el verano, es el invierno, y ahí es cuando te pasa la cuenta, y nosotros lo vivimos, ¿cierto? Ese año que se mantuvo el horario de verano permanente, el verano perfecto, llegó el invierno y fue un desastre, tanto fue así que la medida que originalmente era por 2 años, se tuvo que echar pie atrás y mantenerlo solo por un año. Lo mismo pasó en Rusia, primero se mantuvo el horario de verano y después rápidamente se echó a pie atrás y ahora Rusia tiene uno solo horario, no cambian la hora, ¿ya? Y mantienen el horario de estándar, digamos, que en Chile, sí. Sí, usted planteaba algo de que se cambió por un par de tiempo, un par de años, era por un ahorro de energía. ¿Es tanto el ahorro de energía que podemos tener con estos cambios tan bruscos? Porque eso era la idea, el poder Claro. ahorrar energía y poder aprovechar la luz día. Entonces, ¿es realmente un ahorro para incluso los hogares este cambio que al final nos complica un poco? No, eso es un mito, ni siquiera está claro que cuando se implementó fue el caso, ¿ah? Se implementó en años de sequía y la idea era ahorrar energía, pero en ese momento la mayoría de la energía eléctrica se usaba en iluminación, pero ahora eso ya no es el caso, ¿cierto? La iluminación se ha hecho más eficiente
y la mayoría de la energía eléctrica se usa en maquinaria, que funciona 24/7. Así que no hay ahorro de energía, eso se sabe, y en Chile eso se demostró justamente ese año que se mantuvo el horario de verano permanente. Hubo un estudio muy bueno, muy detallado que hizo la PNUD, y ahí el ahorro, si es que existió, fue mínimo, pero lo que sí aumentó significativamente fue el ausentismo escolar, que es lo que uno espera, porque estos niños están aún más dormidos y prefieren no ir al colegio, o si iban, no sé si ustedes se acuerdan, pero uno se subía al bus y estaban todos los niños Sí. apilados, dormidos, ¿ya? Así que eso es la consecuencia y se caen de maduro en realidad. Oiga, John, si usted tuviese que decidir por una sola señal horaria, ¿cuál de las dos elegiría? ¿La de invierno o la del verano? O sea, entre esas dos, elijo la de invierno, por supuesto, porque ahí O el sea, la sol se actual. levanta más temprano. La actual, claro. Que dicho de sea de paso, en realidad no es la que nos corresponde por uso horario, la que nos corresponde es la de Perú. ¿Ya? Por uso horario nos corresponde el horario de Perú, ahora tenemos el de Bolivia. Así que habría que correrse aún una hora más. Pero yo se lo doy Seríamos firmado. -2. Sí, se lo doy firmado que si adoptamos el horario de ahora, el horario de llamado horario de invierno, yo no molesto más, porque todos los años hago esta cruzada, que ha sido un poco en vano, pero ustedes me escuchan, así que se lo agradezco. Pero no molestaría más si nos quedamos con este horario para siempre y no diría tenemos que adoptar el de Perú. John, sí, yo creo que eso es un -2, ¿no? Bolivia Claro. -1 y en Argentina ya es otro tema. John, ¿para quiénes deben adaptarse al cambio el próximo 5 de septiembre, que es el día en que se va a cambiar la señal horaria? ¿Qué recomendaciones entregaría para reducir su impacto durante los primeros días? Usted dice que son semanas, en realidad no son días. Claro. Bueno, la recomendación sería la misma que uno toma cuando tiene que levantarse más temprano, ¿cierto? Tratar de dormir un poco más y también poner atención al otro día, cuando uno se levanta, porque uno va a estar un poquito más dormido, pero también el mundo va a estar un poco más dormido, ¿ya? Entonces los conductores van a estar más dormidos, los peatones van a estar un poco más dormidos, etcétera, ¿ya? Y también, o sea, hay hartas cosas con daño colateral. Por ejemplo, en Santiago, donde hay más contaminación, eh, vamos a retroceder, ¿cierto?, en el horario, entonces va a ser más frío en la mañana y por lo tanto el smog va a sentarse un poco más y por lo tanto el aire va a tener aún más contaminación. Entonces eso también va a tener un pequeño impacto, así que evitar lugares muy congestionados en términos de auto y cosas así. Yo sé que eso es muy difícil, pero bueno, si me pide qué es lo que hay que hacer, esa sería una recomendación también. John, agradecerle por esta nota, por este tiempo y por dejarnos un poco más claro este cambio que de verdad que a veces, como decía la gente antigua, es medio tirado las mechas. Efectivamente, es hora de eliminarlo, tirarlo por las mechas para afuera. Muchas gracias por la Gusto invitación. saludarlo. Gracias por estar con Hasta luego. nosotros. John Hasta luego. Ewer, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, estaba con nosotros. Vamos a otras informaciones.